Señor, gracias porque nos das el día de hoy una nueva oportunidad de venir a tu palabra y sabemos que tu palabra sigue siendo verdad, sigue siendo santa, pura. Ayúdanos a entender, a escuchar, a recibir aquello que tú tienes para nosotros y que no solo lo aprendamos, sino que lo podamos hacer parte de nuestra vida y en eso tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Capítulo 5, versículo 13, Pablo, a partir del capítulo 5 comienza un poco a cambiar el tono. Hasta antes había hablado de la experiencia que él tiene con la gracia, la experiencia que los Gálatas tienen con la gracia, un poco también la doctrina de la gracia, cómo viene desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, que creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. No fue algo que hizo, sino por fe, por haber creído. Luego habló del propósito de la ley, de para qué fue dada, porque la ley no es mala, la ley no es defectuosa, la ley no fue dada para salvarnos, por tanto, como no nos salva, no es que tiene un problema, sino que no fue diseñada para traer salvación, sino para llevarnos a Cristo. Y en el capítulo 5 comienza a hablar ya con algunos, ¿cómo decirlo? Con algunos imperativos. Como que ahora empieza a mostrarnos que esta gracia que hemos recibido tiene que manifestarse de alguna manera. Cuando hablamos de la salvación no por obras, no quiere decir que no hay obras. Ninguna obra genera la salvación. Ninguna acción, pues, genera la salvación. Ninguna acción nos mantiene en la salvación. Fuimos salvos por gracia y somos mantenidos en la salvación por la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que no tiene que haber evidencia, diferencia entre alguien que es creyente y alguien que no lo es. Pero Pablo, en esta sección que va a empezar a mostrarnos cómo debe ser un creyente, nos va el día de hoy a explicar de dónde proviene y cuál es el propósito de cada una de las obras que hay que hacer. Al principio del capítulo 5, en el versículo 1, Pablo dijo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, lo primero que dijo es, no puedes perder la libertad. El legalismo te roba la libertad. Cuando yo, pues desde chavo, mi familia, mis papás nunca tomaron, no eran afectos a ningún tipo de bebida alcohólica. Nunca vi a mi papá ni tomado, ni siquiera un poquito tomado, ni nada. Mi primer contacto, y mis amigos de colegio tampoco tomaban, ¿no? Entonces mi primer contacto con alguien ebrio fue realmente cuando en la universidad, en alguna fiesta, pues vi que algún compañero se puso borracho. Entonces, pues yo no conocía cómo era el tema del alcohol. Y mi papá no tomaba y un día llegó a la casa y nos contó que alguien le había dado la fórmula mágica para que ya no le inviten, porque a alguna reunión le decían, tómate una cerveza, tómate esto, no, no quiero, no, no, gracias, no, y era como incómodo. Y entonces mi papá un día llegó y nos dijo, ya encontré la fórmula para no tener que estar tan incómodo rechazando y rechazando. Y la fórmula era esta, decir, tómate una cerveza, no, mira, no puedo, mi religión me lo prohíbe. Y con eso ya él pues ya no tenía que dar más explicaciones porque la religión es algo íntimo, entonces mi religión me lo prohíbe. Era el argumento que mi papá usaba en las fiestas cuando alguien quería que tomara un poco. Bueno, eso no es libertad. El día de hoy, yo, Ibert, yo, no tomo. No tomo alcohol, no tomo vino, no tomo sidra, no tomo ninguna bebida alcohólica. Pero no es que mi religión me lo prohíbe. No eso sería estar encadenado, eso sería haber perdido mi libertad. Yo soy libre. Y de hecho podría ser libre incluso para tomarme una copa de vino, pero no lo hago.
Pero no es que mi religión me lo prohíba. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 5, por eso, mantén tu libertad, permanece firme. Ahora, capítulo 5, versículo 13, que es donde vamos a empezar, aclara un poco más ese concepto. Dice 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No conquistamos nuestra libertad. No fue como la guerra de la independencia, que tenemos mártires que dieron su vida por darnos la libertad que el día de hoy disfrutamos. No. No la ganamos. Es decir, si hubo un muerto, alguien libre que libremente se entregó por nosotros para, dice ahí, llamarnos a libertad. A libertad fuisteis llamados. Pero aclara, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, mi libertad no tiene que ser un punto de partida. Eso quiere decir ocasión, como oportunidad o punto de partida. Mi libertad no puede ser el punto de partida, la ocasión, la oportunidad para la carne. ¿Qué es la carne? En términos de teología, la carne, en términos bíblicos, la carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Se asocia al cuerpo en muchos sentidos porque el cuerpo tiene sus apetitos instintivos y la carne se pega a eso. La carne nos incita al pecado. Pero no necesariamente la carne tiene que ver con nuestro cuerpo. Es decir, cuando decimos batallar con la carne, no necesariamente es con cosas de nuestro cuerpo. Cuando alguien está dominado por su carne, no es que tiene mucho cuerpo. Entonces, la carne es algo más profundo, es nuestra naturaleza caída que se rebela contra Dios. Es ese deseo de hacer lo prohibido, que está en nosotros. Y que no tiene que ver con nuestro cuerpo, porque si fueses paralítico, tendrías ese mismo deseo. Aunque tu cuerpo esté como muerto, tu deseo está ahí todavía. Entonces, la carne es eso. La libertad que tenemos podría ser aprovechada por la carne. Y en el tema del alcohol, lo podemos ver. Gente que dice, pues la Biblia no prohíbe que uno tome, así que pues yo tomo. Estás dándole una oportunidad a tu carne a partir de tu libertad. Y dice Pablo, no fuiste llamado para eso. Fuiste llamado a libertad, pero no para darle ocasión a la carne. Fíjate el contraste. Sino, servíos por amor los unos a los otros. O sea, lo contrario a la carne es el servicio por amor. Uno pensaría que lo contrario a la carne es el legalismo. No, prohíbete, disciplínate. Pero dice Pablo, no. Cuando es como una fórmula, ¿no? La libertad más amor da servicio. La libertad sin amor es libertinaje, la ocasión de la carne. Porque al final de cuentas, todo acto libertino, todo acto en que tu carne domina, está desprovisto de amor. Y vamos a ver las siguientes cosas que Pablo va a enlistar, como por ejemplo el adulterio, la fornicación. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso es, no estás viendo por el bien del otro, estás viendo por tu propia autosatisfacción, satisfacer a tu propia carne. Los pleitos, las contiendas, no están viendo por el bien del otro, estás buscando satisfacer tu deseo de tener la razón o de ser mayor, o etcétera, etcétera. Entonces, es importante esto, que Pablo cuando habla de libertad, habla de una libertad que está regida por el amor. Cuando la libertad está regida por el amor, da como resultado el servicio. Y dice Pablo, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdate que el argumento de Pablo está tratando de que los Gálatas entiendan que el cumplir la ley no te produce salvación.
Y aclara esto: el cumplimiento de la ley es amor. Y cuando la libertad está con amor, se produce el objetivo de nuestra vida. Versículo 14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no sé si tú has oído ese tipo de mensajes en que te dicen: la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, amarás a tu prójimo en vez de a ti mismo. Por tanto, todo parte con aprender a amarte. Cuando aprendes a amarte, entonces podrás amar a los demás, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Eso es completamente equivocado, absurdo. El problema del ser humano es que se ama a sí mismo por default, o sea, así de por sí. Desde niños, el niño se ama a sí mismo. O sea, no sabe ni hablar, no sabe ni expresar sus sentimientos, pero es egoísta. Lo que él quiere, lo quiere ya. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra carne, el amor propio. Cuando la gente tiene un problema de autoestima, normalmente el problema es que es decir, pareciera que no se estima lo suficiente. No, tengo problemas de autoestima. La realidad es que se estima tanto que no le es suficiente. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y ese cumplimiento es tan sencillo como la manera en la que tú te amas a ti. ¿Comiste? Sí, ok. Entonces puedes ver que alguien tenga para comer. ¿Necesitas esperanza? Sí, ok. Puedes ver que otros también necesitan esperanza. O sea, de la misma manera en la que tú te cuidas, es la manera en la que deberíamos estar cuidando al prójimo. Y esto no se puede hacer por ley. O sea, no se puede hacer por ley. El amor no viene por ley. No es posible. No puedes obligar a tus hijos a que te amen. A mí me amas porque yo soy tu padre y aquí se hace lo que yo digo y me tienes que amar. En el momento que yo intente eso, lo que voy a conseguir es que mis hijos se alejen de mí. Tal vez van a fingir que me aman. Tal vez lo van a hacer externamente, acciones que muestren una especie de amor, pero en realidad sus corazones están perdidos. Ellos tienen que tener la libertad de no amarme para poder amarme genuinamente. Entonces Pablo está poniendo todo este concepto entre la legalismo y la gracia en el marco de la libertad y el amor. Qué curioso que el tema de la carne surge como legalismo, porque uno pensaría que la carne viene solamente cuando hablamos de pecados muy escandalosos, pero es tan carnal aquel que, a ver, quiero ser cuidadoso, digamos. Si tú estás orgulloso de que has hecho tu devocional los últimos 5 años sin faltar ningún día, y con eso te crees mejor que alguien, que eres más salvo, es tan carnal como aquel que prefiere no leer su Biblia porque le da flojera. Es tan carnal, es así de carnal. Entonces Pablo dice, se cumple en el amor al prójimo. Fíjate cómo describe lo que están viviendo ellos. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La realidad, por cómo están viviendo, se están consumiendo unos a otros, se están comiendo unos a otros. La ley produce eso, competencia. Yo hago mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Y al final terminan consumiéndose unos a otros. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, Pablo comienza a traer respuestas, porque uno piensa, bueno, tengo que andar en libertad, firme en la libertad.
Que la libertad no sea ocasión para la carne. Ok, pero entonces, ¿cómo? Porque si yo digo, ok, no voy a pecar. Y para no pecar voy a levantarme a las 6 de la mañana. Voy a hacer mi devocional. Voy a orar por 30 minutos. Voy a decirle a mi esposa que la amo. Voy a decirle a mis hijos que los amo. Y si me armo todo un reglamento, otra vez estoy en la ley. Estoy nuevamente siendo carnal. Entonces dice Pablo, ¿cómo funciona? Pues verso 16, andando en el Espíritu. Y la palabra andar en la Biblia siempre tiene que ver con esta manera de conducirte, cómo caminas, cómo se mueve tu vida. Y puede moverse nuestra vida de dos maneras, en la carne o en el Espíritu. En la carne tiene dos lados, un lado muy inmoral, lo cual es carnal, pero el otro lado muy religioso, que sigue siendo carnal. En el Espíritu, en cambio, estamos en libertad. Ya les he dicho esto que el pastor Jaime Foot dice, que el legalismo no es santidad, es una imitación de la santidad. Otra vez, legalismo, yo guardo la ley, guardo el sábado, guardo eso, es una imitación de la santidad, pero no es santidad. Tanto como el libertinaje es una imitación de la libertad. No es libertad, es una imitación. Entonces, legalismo y libertinaje son la misma moneda. Legalismo y libertinaje. Mientras que por el otro lado, santidad y libertad son la misma moneda. Y Dios quiere que estemos ahí, en la libertad, pero la libertad no es una ocasión para la carne, sino una ocasión para andar en el Espíritu. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y estas dos cosas vamos a ver que están contrapuestas. No se puede estar en el Espíritu y en la carne al mismo tiempo. O es uno o es el otro. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora, ojo, no dice, primero, la carne tiene deseos. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene hambre. Y a diferencia de nosotros, bueno, igual y no tan diferente, pero la carne, mientras más le das de comer, más hambre tiene. No se sacia. No es como que, tengo ganas de pecar, voy a pecar. Y ya, me sacié y ya puedo estar sin pecar un rato. No, la carne, la carne le das de comer y crece y se alimenta más y tiene más hambre. Entonces dice, ese deseo de la carne es contra el Espíritu. No dice contra el deseo de tu espíritu, es contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios busca que tu vida sea de una manera y tu carne va contra ese espíritu. Y el Espíritu tiene un deseo contra la carne. O sea, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, tú quisieras andar en santidad. Bueno, tu carne no quiere. Tu carne no quiere y no va a querer. Fíjate lo que Pablo habla en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Desde el 14. Dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual. La ley no es el problema. La ley no tiene un conflicto. La ley es el reflejo de la santidad de Dios. Entonces la ley no es el problema. El problema, dice Pablo ahí, es que yo soy carnal. Y no de carnal, ¿de qué onda carnal? Sino de que estoy lleno de carne. Yo soy, en mí, estoy hecho de carne. No solo el cuerpo, sino mi naturaleza pecadora. Verso 14, ¿no? La ley es espiritual, pero yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Entonces Pablo dice, hay una realidad, lo dice a los Gálatas, que hay un conflicto entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, pero hago lo que no quiero. Mi naturaleza carnal está ahí. No entiendo, dice, lo que no quiero hacer, eh, hago lo que aborrezco. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces dice, apruebo que la ley es buena. ¿Mm? O sea, la ley es buena porque yo sé que yo quisiera hacer eso, aunque, aunque no puedo. De manera que, dice el verso 17, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, él no se está justificando diciendo, bueno, no fui yo, fue mi carne. ¿No? Que es una excusa que muchos, el cristiano le echa la culpa a su carne. Ah, perdóname, no fui yo, lo que pasa es que fue mi carne. Ok. Otros dicen, no, perdóname, no fui yo, seguramente tengo un espíritu de adulterio, tengo un espíritu de alcoholismo, tengo un espíritu y necesito una liberación. No, no necesitas una liberación. Vamos a ver qué es lo que necesitas, según Pablo. Pero no es una liberación. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, nuestra naturaleza carnal no tiene ni una rayita de buen deseo. Tu carne nunca desea algo bueno, ni siquiera cuando parece bueno. A ver, yo quiero cumplir la ley de Dios. En realidad es orgullo. Porque Dios dice, no lo puedes. Necesitas venir a la gracia y recibir la gracia como un miserable, como un mendigo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Oh, sí, yo soy pobre, pero quisiera aportar. Carne. La carne no tiene nada bueno. No hay nada que se pueda rescatar de la carne. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo quiero hacer, no me voy a enojar más con mis hijos. Ya no les voy a volver a gritar. Ya no voy a volver a hacer eso. Pero pasa algo y se revela, eso está en mis miembros, está en mi carne, se revela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo termina diciendo, ¡ah! Miserable de mí. Y hace una pregunta importante. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice, ¿cómo puedo librarme? Dame una receta. Porque una receta, otra vez, es carnal. Una receta es carnal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de alguien. Y Pablo lo va a contestar. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No va a cambiar. Ahora, Pablo no está diciendo que pues ya ni modo, no hay esperanza, vas a vivir pecando toda la vida. No, no, no. Él está diciendo que esa es nuestra condición y esa condición de rebelión entre mi carne y mi espíritu, de conflicto, no va a cambiar nunca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde pone Pablo la libertad? No hay condenación. No dice no hay ninguna condenación para los que no pecan. No hay ninguna condenación para los que guardan la ley. No hay ninguna condenación para los que por lo menos le echan ganas. No hay ninguna condenación. No. Hay una sola forma en que no hay ninguna condenación. ¿Dije condición? Condenación. Hay una sola forma en la que no hay condenación. Es estando en Cristo Jesús. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces dice, el que está en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estás en Cristo, no andas conforme a la carne. No te ocupas en las cosas de la carne, sino en el Espíritu. Ponerte un reglamento para vivir bien es ocuparte de la carne. Porque verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, no yo, sino la ley del Espíritu de vida que está en Cristo, que es donde yo estoy en Cristo. Bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para salvación. No es que la ley está mal, otra vez, la ley es buena, es santa, es perfecta. Sería maravilloso poder seguirla, pero es débil porque no puede hacer en mí una obra. Yo no voy a poder, con la ley no puedo cumplirla. No se puede. Por cuanto era débil por la carne. O sea, el problema no estaba en la ley, estaba en la carne, en mí, ¿no? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Ahí, en su naturaleza, en su cuerpo, cayó todo el juicio del mundo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros. Nosotros no podemos cumplirla. La justicia se cumple en nosotros, a favor nuestro, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No más date cuenta en qué piensas. Cuando yo llegué a México, un amigo que vivía ya un par de años acá, 1 año y medio ya tenía viviendo en México, una de las cosas que me dijo es: Iber, tienes que tener cuidado con el albur. Yo sí pensé, sí, ¿qué es eso? O sea, ¿es un perro o qué es el albur? Y me dijo, no, es el doble sentido. En Bolivia, en aquella época, había el doble sentido, por supuesto, pero era feo, o sea, como que es feo, no sé, desagradable que alguien haga chistes en doble sentido. O sea, no era bien visto, era como, no sé, feo. Ni siquiera entre chavos, era como, bro, o sea, eso no se hace. Es como vulgar, creo que esa es la palabra. Muy vulgar. Pero aquí llegué a México y me dicen, ten cuidado con el albur, porque todo lo que digas puede literalmente ser usado en tu contra. Y yo al principio pues no entendía nada. Yo trabajaba en una escuela y cuando pedía unos cables, o sea, había muchísimo albur ahí y yo no entendía. Y poco a poco mi mente empieza a adaptarse al punto en que ya no solo podía entender, sino que podía contestar. Los que piensan, los que tienen el albur en la cabeza, todo lo que digas lo piensan en ese canal. En cambio, el que piensa en el espíritu a veces incluso dice cosas que alguien que está albureando podría decir, ah, mira, aquí está, esto es. Pero el que está en el espíritu no se da cuenta. No se da cuenta porque no está en eso su mente. Así sucede en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Porque el ocuparse, verso 6, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces no se trata que tengo que desocuparme de la carne solamente, sino que tengo que ocuparme del espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Regrésate a Gálatas. Entonces Pablo lo que está diciendo es, hay una lucha. Todos tenemos esta lucha. No hay nadie que ya no tenga esa lucha. Todos tenemos esa lucha. Pero en esa lucha algunos han aprendido a pelear mejor que otros. Unos pelean carne con carne. Tengo una tentación, ok, me voy a disciplinar para no caer. Es carne con carne. No se puede. En la Biblia hay, ¿cómo decirlo? Hay dos pares, digamos, de animales que pueden representar esto y a lo mejor nos ayudan a entender un poquito esto de la carne y el espíritu.
Uno es el cerdo. El cerdo, por naturaleza, busca el lodo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba entre cerdos, pero no pudo vivir ahí. Tarde o temprano regresó a casa, porque está entre cerdos, pero es pródigo. Va a regresar, porque su naturaleza ya no es del cerdo. En cambio, el cerdo, aunque lo laves, regresará al lodo, porque esa es su naturaleza, ahí vive. En cambio, el creyente vive en Cristo Jesús. Otro animal es el cuervo. El cuervo, ¿te acuerdas que en el arca Noé lo suelta y primero regresa y luego lo suelta y ya no vuelve porque hay mucha carroña? Entonces se queda a vivir ahí, le gusta y se queda entre lo que está podrido. En cambio la paloma no. La paloma se va y viene y se va y viene y se va, y cuando ya no regresa es porque dice Noé, ya todo está bien. O sea, ya es limpio, porque la paloma es un animal limpio, el cerdo es un animal eh, sucio y el cuervo. Entonces, es como que el espíritu es la paloma, busca lo limpio. El cerdo es mi carne es el cerdo, el cuervo que busca la pudredumbre, busca el pecado. Lo mismo una oveja, o sea, la oveja pertenece al redil, ¿no? Entonces, en nosotros está esto. Y dice Pablo, este conflicto no va a cesar. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quisieras agradar a Dios, pero tu carne te lleva o a vivir en desenfreno o a vivir religiosamente. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. No hay victoria contra el pecado a través de la carne, pero sí a través del Espíritu. Y a través del Espíritu no es por reglamento. Yo no tengo un reglamento de besos con mi esposa. ¿Cuántos besos por día hay que tener? ¿Y en qué horarios? Y no hay un... Estamos bajo el amor del Espíritu, no bajo la ley. Verso 16. Ahora, va a decir, manifiestas son las obras de la carne. Lo que la carne produce, dice Pablo, es manifiesto, es evidente. Nadie puede decir, no sabía que era carnal. No, dice que son manifiestas, son muy claras. Y va a decir aquí una lista que podríamos estudiar una por una, pero creo que estudiar una por una pierde la esencia. Creo que hay que entenderlo un poquito más de manera global para no perder el concepto que Pablo está queriendo decir. Y las primeras 4 que están en nuestra Biblia, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, tienen que ver con el área sexual. En algunas Biblias adulterio no aparece, en otras sí aparece, pero no importa porque está de todos modos contenida en fornicación. Habla de adulterio y fornicación, es la vida sexual fuera del margen que Dios ha establecido. El adulterio es la vida sexual fuera del matrimonio, es decir, un hombre casado con otra mujer o una mujer casada con otro hombre. Y la fornicación es lo mismo, pero a lo mejor los dos son solteros. Y eso es carnal. Eso no es una muestra de amor. Eso no es que estás enamorado. Eso es que eres terriblemente egoísta. Eso no es de ninguna manera amor. La inmundicia y la lascivia, más que acciones, tiene que ver con actitudes. Esto de estar pensando, no sé si has visto, pues es que es muy desagradable, los cómicos actuales, todo tiene que ver con sexualidad. Eso viven pensando, todo tiene que ver con eso, se gira todo alrededor de eso. ¿Sabes qué es eso? Que en su corazón hay inmundicia y lascivia. Es... yo creo que el día de hoy sales a la calle y ves esto. Todo el tiempo está en esto. Dice que esas son manifiestas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia. El siguiente grupo tiene que ver con aspectos religiosos: idolatría y hechicería. La idolatría es poner a Dios después de alguna otra cosa. Puede ser un santo, un muñequito, una cosa así, pero también dice la palabra que la avaricia es idolatría. Querer dinero, dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y eso está en todos, o sea, todos tenemos esa parte en nuestro corazón. Yo conozco gente que tiene mucho más que yo, cuestión económica, y yo digo, o sea, ¿por qué los veo sufriendo como si no tuvieran? Pues andan como, o sea, andan sufriendo como si no les alcanzara. Yo si tuviera la mitad de lo que ellos tienen, ya sería feliz. Ajá, seguro. Conozco gente que tiene la mitad que yo, que dice lo mismo de mí. Ay, si tuviera la mitad de lo que tiene Ibert, yo estaría feliz. Es que el tema tiene que ver con el corazón. Es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la idolatría. La idolatría es todo aquello que está antes de Dios. Y podríamos pensar en que la idolatría es mi trabajo, mis actividades, algún hobby, mi familia puede ser mi ídolo, mi iglesia puede ser un ídolo, mi Biblia puede ser un ídolo, la religión puede ser un ídolo, yo mismo puedo convertirme en mi propio ídolo. Entonces, es algo que está en nosotros y dice Pablo, son manifiestas, no te hagas el que no sabes. Lo siguiente que dice es hechicerías. Hechicerías en griego es la palabra pharmakeia. Y se traduce hechicerías porque en aquella época los brujos, los hechiceros, entraban en una especie de trance, ¿no? Vamos a leer no sé, el café o lo que sea, a través de ciertas sustancias. Y en ese tipo de trance pues tenían comunicación con espíritus y quién sabe qué. Básicamente hay pues un acto de drogadicción, por eso es farmaqueia, de donde viene nuestra palabra fármacos. Y habla de todas las sustancias que alteran tu estado, desde alcohol hasta drogas. Y, y, y eso es adorar a otros ídolos. Algún día tendré tiempo de contarles lo que pasamos con mi esposa una vez que llegamos a una casa y estaban sucediendo todo tipo de cosas muy raras. Parecía que estábamos en un cuadro de Dalí, así todo raro, chueco, un cuate endemoniado, y, o sea, una cosa así súper rara. Y al final resulta que pues sí, habían estado tomando, habían estado consumiendo, y, o sea, sí es el camino porque hay un mundo espiritual, es real. Hay un mundo espiritual real, tan real o más real que lo que estamos viendo y tocando. Participar de estas cosas es estar en este tipo de hechicerías. Y eso es carnal. La hechicería también tiene que ver con algunos rituales para conseguir lo que quiero. Una cosa es que tú digas, voy a ahorrar, voy a hacer esta inversión, voy a hacer una estrategia económica para poder tener una buena ganancia. ¿Okay? Eso está bien, eso es académico, está bien. Otra cosa es que tú digas, voy a poner frente a la entrada un plato con monedas y cada que entre y salga voy a acariciar y remover esas monedas para que llame el dinero a la casa. Eso es hechicería. Eso es pretender que yo puedo controlar los elementos y desconfiar del control que Dios tiene. ¿Quieres tener más dinero? Chambea. Chambea. Chambea duro. Estudia, prepárate, chambea más. Busca más trabajo. Chambea. Si tú estás buscando una fórmula mística para llamar el dinero, es hechicería y es carnal.
Oye, pero funciona. ¿Y? También la fornicación funciona, produce hijos. O sea, el hecho de que funcione no quiere decir que está correcto. Luego es una lista larga sobre relaciones interpersonales. Dice enemistades, también es una muestra de la carne. La enemistad son hostilidades, básicamente odio. Una cosa es que alguien no te caiga bien y otra cosa es que te caiga mal y lo odies. Dice Pablo, eso es una muestra de la carne. Ay, pero entonces pues ya lo odiaba y si por su culpa estoy en la carne, pues lo odio más, porque si no fuera por él no estaría odiando, entonces lo odio más. Sigue siendo carnal. Es una muestra de la carne. Pleitos. Esta es una enemistad activa. No, ya no solo lo odio, sino que ahora me confronto con él. Celos. Los celos son el temor a no ser el centro de atención. Que el temor a que, o el deseo de yo ser siempre el centro de atención. Entonces, cuando mis hijos quieren más a mi esposa que a mí, tengo celos. Oh, yo debería ser el centro. Y así, los celos son una manifestación carnal de mi deseo de autoexaltación. Esos son los celos. Iras. La ira literalmente es pasión, es una explosión. Es la gente que se enoja y tira las cosas y avienta todo y no, nunca le he pegado a mi esposa, solo porque no se ha puesto en medio, pero ¿qué tal la silla? ¿Qué tal la mesa? ¿Qué tal la pared? ¿Qué tal el control de la tele? Pero es que eso es desahogarme. No, eso es tener ira, eso es carnal. La Biblia nunca dice desahógate. Eso es una manifestación de la carne. Tanto como la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos y los celos. Luego dice contiendas, que es intriga. ¿Conoces gente? Aquí se dice intrigoso, ¿no? Gente que le gusta meter problemas, lleva el chisme de aquí para allá. Oye, te dijeron esto, dicen que eso es ser contencioso. Es buscar conflictos donde no debería haber. Dice, bienaventurados los pacificadores. Esto es lo contrario. El que necesita contienda y conflicto. Disensiones, esto es divisiones. Es, sí, como querer como separar cosas. Se parece mucho a herejías. La palabra herejía también habla de dividir algo. Es como literalmente es como llevar a tomar a otros a tu causa. Vamos a suponer que aquí en la iglesia, en Semilla Querétaro, hay alguien que dice, no, yo sí creo que hay que celebrar el Shabbat, yo sí creo que hay que guardar la ley, yo sí creo que tenemos que hablar en el nombre de Yeshua HaMashiach, y yo sí creo que... Y empieza a decir, oh, te voy a llamar por teléfono a uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Lo que está haciendo es separar, y eso es lo que la Biblia le llama herejía. No tiene que ver tanto con doctrina. El día de hoy la palabra herejía se entiende comúnmente como una doctrina ajena, pero en el contexto bíblico, en el tiempo de Pablo, herejía habla de esto, de división. Envidias, pues eso no necesitas que te explique qué es la envidia, así que no, es que yo no sé, no te hagas, ya dijimos que son manifiestas, así que no te escapes. Homicidios. Los homicidios a lo mejor no son reales, es decir, no están llevados a cabo, pero el deseo de que alguien se muera es el reflejo de una amargura terrible en nuestro corazón. Porque ni siquiera quiero algo para mí, quiero algo malo para él. Borracheras, y pues eso tampoco hay que explicarlo, habla de, pues cuando pierdes la conciencia con sustancias. Orgías,
La palabra orgía se traduce como orgía, pero no habla solamente en un asunto sexual. Literalmente quiere decir desenfrenos. Y eso lo puedes poner de muchas maneras. Hay gente que agarra un videojuego y se clava en eso días, horas, noches, no importa su familia, sus hijos, su trabajo, nada. Es un desenfreno, no hay un freno, te domina. Eso es lo que la Biblia le llama en este contexto orgías. Y Pablo remata diciendo, y cosas semejantes a estas. O sea, esta lista no es exhaustiva. Son cosas que tú ya sabes. Hay otras cosas que Pablo no enumera, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es contraria al espíritu. Ahora, no dice que el que cae alguna vez en estas cosas, porque a lo mejor tú dices, ay, sí, perdí el control, le levanté la voz, pues ya mañana le hablo y le pido perdón. Ay, es que estoy con envidia, por favor, ora por mí, es que estoy envidiando. O sea, eso es alguien que reconoce que tiene una lucha interna y está pidiendo oración. Pero el que practica esto, hay un dicho conocido, ¿no? Que la práctica hace ¿qué? Al maestro. Y hay gente que practica estas cosas para hacerlo cada vez mejor, para que su carne esté cada vez más filosa. Y los que practican, que hacen de esto algo habitual, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué me queda? O sea, ¿cómo puedo vivir? Porque algunas de estas cosas dices, pues yo sí tengo eso, lo reconozco, sí, en mi vida lo veo, son manifiestas en mi vida, lo veo yo y lo ve mi familia. ¿Qué hago? ¿Te voy a dar una receta? No, porque otra vez sería carnal, y carne contra carne no puede. ¿Qué necesitamos? Caminar en el Espíritu. No va a venir la victoria de la disciplina, aunque la disciplina es buena y es parte de, no viene por la disciplina, viene reconociendo la gracia de Dios, viene reconociendo nuestra necesidad, clamando a Dios porque Él venga y haga su obra en mí, esperando con fe a que Dios lo va a llevar a cabo, levantándome y luchando contra mi carne, en fe, para servir a otros por amor. ¿Te das cuenta? No se trata de que no quiero ser fornicario porque no quiero. Se trata de que eso no es servir por amor. ¿Te acuerdas lo que vimos al principio? La carne es la libertad sin amor, es ocasión para la carne. Pero la libertad con amor es ocasión para el servicio. Entonces, servir a otros no como receta. Bueno, entonces voy a servir a otros para ya no tener que batallar eso. Otra vez, estás en la carne, es tu esfuerzo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Solo ven a Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. No es algo que hay que hacer. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8, y con esto vamos a terminar. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y alguien dice, pero es que a veces parece, sí, tus tropiezos pueden ser frecuentes, pero si has conocido a Cristo, no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el problema no es su carne, el problema es que está muerto en pecado. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tu carne está muerta, pero tu espíritu está vivo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, lo que te está diciendo es algo tan poderoso como para levantar a alguien de los muertos, ese espíritu vive en ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
O sea, Dios ha prometido que su espíritu puede hacer que tu cuerpo, que es una lata, que es tu cuerpo en el sentido de tu carne, deje de estar muerto y comience a estar vivo. Y haga obras dignas de la gloria de Dios. O sea, no es que no hay esperanza. Su espíritu es poderoso y puede hacerlo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, te das cuenta, no es carne con carne, no se puede, pero el espíritu puede hacer morir las obras de la carne y entonces dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no se trata de qué tengo que hacer ahora, sino necesito entender mi identidad en Cristo. Y eso, acabamos de leerlo, Dios con su espíritu te lo revela. Y cuando lo entiendes, puedes ser libre. Puedes ser libre. Como extranjero, había un tiempo en que se sentía todo hostil. No es tu comida, no es tu gente, no es tu familia. Llega Navidad y todo el mundo tiene a alguien con quien pasar y tú estás solo. Y si alguien pasa Navidad contigo es por misericordia, pero no es porque eres familia. Entonces te sientes extranjero, te sientes despreciado, y anhelas tu casa. Pero ahora imagina que ese conflicto de no lo estás viviendo solo, sino que el Espíritu está en ti para hacerte sentir en casa, no importa dónde estés. Y Dios quiere hacer eso. Y comienza entendiendo el precio que se pagó por nosotros. Porque nuestro pecado era tan grande que no se podía pagar con sacrificios humanos. No se podía pagar con sacrificios animales. No se podía pagar con sacrificios de sangre. Tuvo que venir Dios para con su propia sangre pagar el precio de nuestros pecados. Y en eso triunfó. Resucitó. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el que puede vivificar nuestros cuerpos mortales para ya no estar en esclavitud. Entonces tú sabes con qué cosas has batallado. Número 1, Pablo dice, permanece firme en la libertad, no te esclavices. Porque si empiezas a querer decir, no, ya no voy a tener lascivia, ya no voy a tener lascivia, ya no voy a tener lascivia, estás esclavizado a eso. Ten libertad, Dios ya te hizo libre. Solo extiende tus manos, levanta los brazos. Dios ha hecho una obra y ha dado su espíritu para que ya no tengas que batallar con eso, porque Él ya lo batalló, Él ya ganó, Él ya triunfó. Y la próxima semana vamos a ver el tipo de fruto que Él espera de nosotros. Hoy vimos lo que te dice Pablo, no uses tu libertad para esto. Y si tropiezas, pues eres libre, no pasa nada. Nadie pierde la libertad por eso. Pero no la tomes, tu libertad, como un punto de partida para tu carne. Y si necesitas el Espíritu Santo el día de hoy, vamos a orar por eso. Y luego vamos a recordar la cena del Señor, porque es la manera en la que el Señor nos rescató. Padre, gracias porque nos has dado algo poderoso. Señor, si nos dieras un reglamento, dependería de nosotros poder cumplirlo. Y no podemos. Pero nos das tu espíritu para que, humillados delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad, podamos ver que tu espíritu hace en nosotros esa obra. El poder de tu espíritu, Señor, el mismo poder que te levantó de los muertos, es el que ahora en nosotros quiere vivificar nuestros cuerpos mortales.
Ayúdanos a soltar todo en tus manos, a que podamos entender que no tendremos nosotros victoria, nunca tendremos algo de que gloriarnos, sino que por tu gracia, solo por tu gracia vamos a ser salvos, porque tú has hecho esto pagando por nosotros con tu propia sangre. Derrama de tu espíritu sobre nosotros, Señor, para que nuestros cuerpos sean vivificados. Derrama de tu espíritu sobre cada uno de mis hermanos. Que las batallas que vienen no las libremos nosotros, que descansemos en tu obra y tú traigas a luz tu victoria. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que nos escuchas, creyendo que nos escuchas y recibiendo tu espíritu, Señor. Ahí en tu lugar, tómate un segundo y dile, recibo tu espíritu, y dilo con fe. Dios no es mentiroso. Dios dijo, si nosotros los seres humanos somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuando nos piden un pan, ¿quién le va a dar una piedra? Si nos pide un pescado, ¿quién va a darle una serpiente a su hijo? ¿Cuánto más el Padre no dará el Espíritu a quien se lo pida? Entonces, Él ya está de acuerdo en dártelo, ya está listo, aquí está. Solo tienes que decirle, Señor, yo necesito. Y ahí en tu casa, no necesitamos estar en la iglesia. En tu casa dile, Señor, yo necesito tu espíritu.